Hola, nos alegra mucho que puedas conectarte con nosotros. Esperamos que disfrutes de nuestro contenido y te invitamos a compartirlo a tus amigos y familiares a través de las redes sociales. Y ahora, ponete cómodo para escuchar la palabra que Dios tiene preparada para tu vida. Bueno, vamos a Lucas capítulo 19. Dice el texto bíblico en el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Es probable que este sea uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque tiene ciertas características que son algo como risueñas, ¿no? Sobre todo por el hecho de la baja estatura de este personaje, que al estar rodeado por una multitud, él quería ver a Jesús y no podía, y para poder verlo se tiene que subir a un árbol. Casi que lo hemos infantilizado a este pasaje, de tanto enseñarlo en las clases para niños. El hombre bajito que se sube a un árbol para ver a Jesús. Recuerdo que hace un tiempo en el culto de niños le pidieron permiso a una vecina aquí en la esquina para hacer la representación y un niño se subía en el árbol, niño bajito. Pero en realidad, este pasaje, este relato que nos brinda Lucas en su Evangelio, es realmente muy profundo para que nosotros podamos continuar analizando lo que en este tiempo estamos aprendiendo acerca de Dios. Dios es el Dios que restituye. Y sobre todo, una vez que aprendemos de que Dios es el Dios que restituye nuestra vida, nosotros podamos convertirnos en recuperadores de otros. Dios nos restituye y nosotros nos convertimos en agentes de restitución. Esa es la idea. Yo quisiera que recordemos un poquitito la definición de lo que significa la acción de restituir. Hemos estado aprendiendo en los domingos pasados, este es el quinto mensaje acerca del Dios que restituye, que restituir es devolverle a alguien la posibilidad de recuperar lo que le pertenece. Y en el caso de la acción amorosa de Dios al restituir nuestras vidas, tiene que ver con el hecho de que recuperemos aquello
que de Él hemos dado por perdido en nuestras vidas. O que quizás desperdiciamos por tomar malas decisiones en el transcurso de nuestras existencias. Hoy vamos a tratar de comprobarlo un poco al examinar este relato, hermanos, pero quisiera que oremos para que el Señor nos guíe, porque no es una palabra infantil, es un relato bastante adulto de alguien que perdió su dignidad y fue restituido por Jesucristo. Señor, que al examinar tu palabra me des la posibilidad de estar bajo el testimonio del Espíritu Santo. Y quiero confesarlo abiertamente delante de mis hermanos y hermanas que mi aliento es insignificante para producir nada en la palabra. Solamente cuando tú soplas esta palabra, Señor, esta palabra tiene vida. Yo no puedo darle vida, Señor, por eso clamo con todo mi corazón para que tú la vivencies en nosotros y que sea efectiva. Por eso es que me escondo detrás de tu gloria, porque como mis hermanos y hermanas yo también necesito que se revitalice mi corazón en el entendimiento de que tú eres un Dios que permanentemente buscas restituir nuestras vidas. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Padre, el restituidor. Amén, Señor. Amén. Bueno, creo que por eso de que leímos tanto este pasaje y hemos aprendido mucho de él, sabemos que Zaqueo, cuando dice que era el jefe de los publicanos, era algo así como el jefe de la FIP romana de ese tiempo, ¿no? De la agencia que cobra impuestos de ese tiempo. Zaqueo dirigía y administraba para el Imperio Romano la recaudación de los impuestos de la ciudad de Jericó, que era Jericó era como una especie de aduana en el camino de toda persona o caravana que pasaba por allí para ir a Jerusalén. Era como una estación de peaje, Jericó, para que se den cuenta de esto. Quienes viajaban de cualquier lugar de Israel hacia Jerusalén tenían que pasar necesariamente por Jericó y pagar una especie de ese peaje al Imperio Romano para la manutención de las rutas. ¿Ustedes escucharon ese refrán que dice todos los caminos conducen a Roma? De ahí vienen. Los romanos construían todo su imperio para extenderlo con caminos y cobraban un impuesto, un peaje a todos los que pasaban por esos caminos y los usaban. Pero por otra parte, además de este impuesto, la ciudad de Jericó, dicho sea de paso, ¿sabían que es la ciudad más antigua de Israel? Una de las ciudades más antiguas del mundo, inclusive. La ciudad de Jericó era una ciudad próspera, era una ciudad turística, comercial. Allí el rey Herodes había construido los baños o piletas donde los viajeros reponían sus fuerzas. Eran piletas con aguas termales y eran de uso también en el oriente y por los romanos. Esas piletas, cuando llegaban a un lugar, iban esos baños, se bañaban, se renovaban en las aguas termales. Por lo tanto, quienes comerciaban, pasaban o vivían en Jericó, también tenían que pagar impuestos al rey Herodes por el uso de esos lugares. A todo esto se añade que se debían pagar tributos generales a Roma, porque el Imperio Romano establecía un canon de impuesto a cada zona conforme a las posibilidades de recaudación. Así que lo que estoy diciendo, que Jericó era una especie de Argentina donde existían todas especies de impuestos para mantener al Estado. Si quieren algo que les ilumine Jericó, piensen en nuestro país. La suma de todos los impuestos. Ahora, creo que todos sabemos también lo que significa para un judío pagar tantos impuestos.
y sobre todo al imperio romano que los dominaba. Y también al rey Herodes, que dicho sea de paso, no era judío. Así que tenemos que tener bien en claro que Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, era probablemente la persona más odiada en Jericó. ¿Está claro esto? El tipo más odiado en esa ciudad era un judío llamado Zaqueo, que le sacaba la plata a los otros compatriotas para entregárselas al imperio romano. Como les dije recién, el imperio establecía un canon específico. De este lugar queremos recaudar tanto. A ellos no les importaba si los publicanos cobraban de más, con tal que ellos recibieran lo que ellos querían recibir. Y era muy común que los cobradores de impuestos, que eran tan odiados por la gente, cobraran de más a la gente y la defraudaran. Así que, por eso le estoy diciendo de que probablemente Zaqueo era la persona más discriminada, ya que los publicanos, como se llamaba a los cobradores de impuestos para Roma, tenían prohibido entrar a la sinagoga. Sus hijos no podían aprender la Torá o la ley de Moisés. Su familia no podía tener contacto con nadie. Y ninguno de los que era parte del pueblo podía tener contacto con ellos para no contaminarse con el pecado de ellos. Eran considerados los peores de los pecadores. Creo que ustedes han leído alguna vez en el Nuevo Testamento esto de que Jesús estaba con los publicanos y los pecadores y las prostitutas. Vale decir, en una equivalencia eran los peores, la lacra de la sociedad. Una especie de leprosos espirituales. Nadie quería estar cerca de ellos. Tenían prohibido contaminarse con ellos. Cuento todo esto porque hay un detalle muy significante en el nombre de esta persona, Zaqueo, que significa en hebreo literalmente puro, inmaculado. Eso es lo que significa Zaqueo. Puro, inmaculado. Creo que también ustedes saben que cuando los padres judíos le ponían un nombre a sus hijos, lo hacían relacionando el nombre de su hijo con Dios, por lo que Zaqueo claramente había recibido ese nombre proféticamente, porque desde su nacimiento había sido consagrado para llevar adelante un tipo de vida donde la pureza y el amor a Dios pudiera revelarse a todas las personas. Cosa que evidentemente por el tipo de vida que había elegido Zaqueo era todo lo contrario. Creo que Silvi y Esteban, cuando eligieron el nombre para su bebé, Jazmín, tuvieron una idea en ese nombre, no solamente fue un gusto el nombre. Bueno, el pueblo judío cuando le ponían nombres a sus hijos, los relacionaba con Dios. Así que cuando decimos que Zaqueo recibió el nombre de puro y sin mácula, significa que los padres querían que ese niño fuera un consagrado a Dios en su celo por el amor a Dios. ¿Vamos bien? Zaqueo era un puro de nacimiento que vivía como un impuro, una persona contaminada espiritualmente. Pero hay otro detalle en el nombre, y es que Zaqueo es un diminutivo del nombre Zacarías. Y Zacarías significa aquel de quien Dios tiene memoria, o aquel a quien el Señor recuerda. ¿Vieron cuando nosotros en lugar de Gustavo decimos Gusti, o en lugar de Susana decimos Susi? Bueno, Zaqueo es un diminutivo de Zacarías. Así que era un puro de quien Dios tenía memoria. Ahora piensen un poco. ¿Cómo sería la vida de Zaqueo?
teniendo conciencia del significado de su nombre, puro, inmaculado, pero siendo considerado por todos los demás como el peor de los pecadores, sin poder tener acceso a ser parte del pueblo que disfrutaba comunión con Dios. ¿Cómo sería la vida de Zaqueo? Su conciencia de sí mismo, consagrado para ser un inmaculado que amara a Dios, que no podía desarrollar el nombre que le habían dado sus padres. Pero esto no termina en cómo era considerado Zaqueo por los demás. Hay un detalle de parte de Lucas en este pasaje muy interesante que nos revela la manera en que Zaqueo se consideraba a sí mismo. Es algo que entiendo como una revelación. ¿Saben cuál es ese detalle que hace notar Lucas? Es el tipo del árbol al que se sube Zaqueo para poder ver a Jesús, aunque sea pasar de cerca por el camino. El nombre del árbol. Y quiero decirles que no es un detalle sin importancia en el relato, porque Lucas es historiador. Y todo historiador, cada detalle que lo pone con un significado. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba ese árbol? Sicómoro. ¿Qué quiso decir Lucas cuando incluyó el dato de que ese árbol no era un árbol cualquiera, sino que era un sicómoro? El sicómoro era llamado la higuera falsa. ¿Por qué? Porque el fruto que daba era similar a los higos, pero de gusto rancio. Era un fruto que se echaba a perder rápidamente, que se agusanaba. Por eso, un judío jamás tocaba ese árbol. Ni siquiera se ponía bajo su sombra. Porque era un árbol considerado impuro. ¿A dónde se sube Zaqueo? A un árbol que nadie se subiría. Jamás ningún judío se subiría a ese árbol. Por eso, los frutos del sicómoro, los no judíos los recogían y se lo echaban a los cerdos. Solamente un animal inmundo podía comer del fruto inmundo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo que se va de la casa del padre y vive perdidamente y llega a un estado de vida espantoso, miserable, que cuando quería comer, porque lo mandan a cuidar cerdos, no podía comer ni siquiera la algarroba que comían los cerdos. Probablemente esas algarrobas eran los higos falsos del sicómoro. Ni siquiera lo podrido. Jamás un buen judío se subiría a ese árbol. Se contaminaba ritualmente. Pero una persona que se considera indigna, ¿qué le cuesta subirse a un árbol indigno? Alguien que se ve a sí mismo como un arruinado, como alguien que ha desperdiciado su vida, sigue desperdiciándola. Es más, creo que Zaqueo se aseguró un lugar porque como no podía ver por causa de su estatura a Jesús, a ese árbol ninguno se subía, estaba ahí solito. Era la platea preferencial para ver de lejos pasar a Jesús. Y esto es lo que nos muestra que Lucas ponga que ese árbol era un sicómoro. ¿Qué pensaría de sí mismo Zaqueo cuando se sube a ese árbol para ver pasar a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Que él era un impuro. Que ya no había posibilidades en su vida para ser redimido de ese estado de indignidad. No le costaba más ni nada repetir esas acciones de vida.
Ya no tenía esperanza de poder recuperar el sentido espiritual de su nombre, puro. Se había abandonado Zaqueo a la idea que todos le señalaban. Se consideraba a sí mismo un ser indigno. Por eso, repito, no tenía problema de subirse a un árbol indigno. Pero sigamos un poquitito más con el significado del nombre Zaqueo. Jesús no pertenecía a Jericó. De hecho, el Señor estaba de paso por allí. El Señor vivía en el norte, en Nazaret. Y para ir a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Para decir que no conocía a la gente de Jericó. Unos versículos antes, en el capítulo 18, Lucas nos cuenta por qué el Señor iba en ese momento a Jerusalén, que es muy importante saberlo, porque tiene relación con el pasaje. El capítulo 18, dice el versículo 31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Acá nos cuenta Lucas que el Señor tenía una conciencia de lo que días posteriores a este le iba a pasar. El Señor estaba cargado con la preocupación de todo lo que iba a tener que enfrentar cuando llegara el momento de la cruz. Y estoy seguro que en los pensamientos del Señor prácticamente estaban dominados por todo lo que a Él le esperaba afrontar en Jerusalén. Es lo que le dice a los discípulos, ¿no? Lo que acabamos de leer. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, escarnecido, enfrentado, escupido, azotado, le matarán, al tercer día resucitará. Todo eso estaba en la mente de Jesús. ¿Vamos bien? Y ahora Él está pasando por Jericó para ir allí, a ese momento. Así que yo quisiera encarar el resto de esta palabra, de este mensaje, con 3 preguntas. La primera: si Jesús no pertenecía a esa ciudad, si el Señor no conocía a nadie allí, si estaba de paso, ¿cómo supo el Señor que ese hombre que estaba en ese árbol se llamaba Zaqueo? Versículo 19, capítulo 19, verso 4. Y corriendo delante, Zaqueo subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo supo Jesús que ese hombre se llamaba Zaqueo, rodeado por una multitud? ¿Cómo lo supo? Creo habérselo dicho alguna vez. Jesús no es que tenía la revelación para conocer la identidad de cada uno de los que les rodeaba. Jesús supo cómo se llamaba ese hombre que estaba colgado del sicómoro, que Jesús sabía que era un árbol impuro, por la cantidad de insultos que Zaqueo en ese momento estaba recibiendo de parte de la gente de Jericó que lo odiaba y de toda la multitud que acompañaba a Jesús en el paso por Jericó. ¿Se imaginan con ese odio que le tenían a Zaqueo las cosas que le dirían? Zaqueo, pedazo de numeral, pedazo de atorrante. Zaqueo, mal hijo de tu madre y de tu padre. Están pensando mal ya, ¿eh?
Bueno, eso que pensaron le decían a Zaqueo. Y allí Jesús escuchó que ese hombre que estaba colgado en su indignidad de un árbol impuro, estaba esperando verle a él. Y allí supo su nombre. Imaginen ustedes todos los insultos, los desprecios, las burlas que recibía Zaqueo mientras colgaba de ese sicómoro. Los cobradores de impuestos, y sobre todo los jefes de los impuestos, tenían una guardia romana que los protegía, porque todos los querían matar. Así que yo creo que como la guardia romana no pudo ir a ese lugar, porque él salió corriendo para irse al sicómoro, para ver pasar a Jesús, no lo podían proteger. Así que flores de piedrazos se habrá ligado Zaqueo encima del árbol. Lo odiaban. Lo odiaban con todo su corazón. Era para ellos un ser despreciable. Era un traidor a su fe. Y creo que es por eso que el Señor supo del nombre de ese hombre. Zaqueo. ¿Y qué significaba en hebreo Zaqueo? Puro, inmaculado. ¿Qué les parece? ¿Qué se habrá preguntado el Señor que hacía ese hombre que todos señalaban como una lacra humana, que lo llamaban puro, colgado de un árbol impuro, solo para poder alcanzar, ver pasar a Jesús por el camino? ¿Alguien piensa en ustedes se expondría a tanto desprecio y vergüenza solamente por la simple curiosidad? ¿Qué vio en el corazón de Zaqueo Jesús? ¿Qué ve en nuestro corazón Jesús? Necesidad de dignidad. Y se paró. Lo interesante del caso es que Zaqueo se había puesto allí para verlo, pero Jesús lo vio primero. Alguien que diga aleluya. ¿Me están entendiendo qué quise decir? Que los ojos del Señor siempre están puestos sobre nuestras vidas antes que nosotros podamos mirarlo a Él. No son necesarias muchas respuestas a las preguntas que hice. Ese hombre subido en ese sicómoro le estaba indicando al Señor que trepado en ese árbol había alguien que había perdido su estima de vida, pero que aún en su corazón anhelaba de esa vida perdida. Se seguía llamando Zaqueo, pero vivía con una estima llena de completa impureza. Las ideas de la gente respecto de su persona ciertamente habrían influido en su manera de pensar y percibir su existencia. Y quiero decirles algo, esto no era una cuestión solamente religiosa, era una cuestión familiar. Si alguno de la familia se volvía impuro, la familia lo desechaba como parte de la familia. Hasta el día de hoy en el Oriente siguen con estas tradiciones, y ustedes alguna vez han leído de algunos pueblos que cuando uno de los integrantes de la familia deshonra a la familia por causa de sus actitudes de vida, lo matan. Así que evidentemente Zaqueo había sido echado de toda relación, de todo tipo de relación. Vivía en una absoluta soledad. No dice la Biblia que tuviera familia, me imagino que quizás sí. Esposa, hijos. Pero ellos asumían la consecuencia de la indignidad de su padre. Terrible. Las ideas de la gente habían afectado la vida de Zaqueo. Zaqueo ya estaba modelado a la indignidad. Él se enriquecía cobrando impuestos. Y sus conciudadanos le odiaban y le temían porque tenía la guardia romana. Y les exigía, los oprimía. Hay relatos de cobro de impuestos tremendos. Los romanos, cuando no les pagaban, se llevaban a los hijos de las personas. Se cobraban con otras personas de la familia. Los esclavizaban.
Era terrible esto. Así que le temían y lo odiaban. Para Zaqueo ya no era posible cambiar nada en su vida. Él no lo podía cambiar, ya había elegido. Pero la salvación, la misericordia que habitaba en la persona del Señor, cuando pasa al lado de Él, para Zaqueo nadie ni nada podía cambiar su situación. Solo él podía mirar de lejos a Jesús. La misericordia en el Señor mueve su corazón para pararse y decirle: Zaqueo, puro. Ahora, imaginen cómo debe haber sonado esa palabra del nombre en los oídos de ese hombre, dicha por Jesús. Puro. Zaqueo sentía que la suerte de su vida ya estaba echada para siempre. No solo sabe que es pequeño de estatura física, él se experimenta como un enano espiritual. No tiene futuro. Había asumido su impureza. Esta es la mía, para siempre, nada me cambia. Hay gente que piensa así, ¿no? Y es mi flaqueza, es mi debilidad, es mi atadura. Yo soy así, ¿qué va a hacer? El Señor, sin embargo, vio en ese árbol el corazón de una persona que estaba deshecha por la indignidad y la frustración. Vio una persona atada por sus errores. Vio a una persona amargada por la angustia de no haber podido llegar a ser lo que su nombre proféticamente indicaba. Era como si subido a ese árbol, Jesús escuchara que Zaqueo gritaba sin gritar: no hay para mí una salida ya. Solo puedo ver pasar de lejos a aquel de quien dicen que es el Mesías que Dios envió a salvar a su pueblo. De lejos. ¿Veía a Jesús? De lejos. Pero cuando Jesús lo vio de cerca. La segunda pregunta: ¿por qué el Señor se detiene y le dice a Zaqueo lo que le dice? Repasemos. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, presten atención: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si solo estaba el Señor de paso por Jericó, ¿por qué se detuvo Jesús para pedirle a Zaqueo que se bajara rápido del árbol y lo recibiera en su casa? ¿No tenía el Señor la posibilidad, sin sumarse problemas a lo que ya sabía que era el gran problema que tenía por delante en Jerusalén, ir a la casa de cualquiera de los que le rodeaban sin tener ningún conflicto con nadie? Había una multitud rodeándolo a Jesús. Antes de entrar a Jericó, Jesús había hecho un milagro tremendo. Allí en el capítulo 18, versículo 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Y dice en el verso 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Él sabía, ese ciego sabía lo que necesitaba y se animaba a decirlo. Jesús se detuvo, dice, y le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Una multitud. Pero ahora llega a un lugar donde hay un hombre que no se anima a hablar ni a reconocer.
porque siente y experimenta que no hay salida para él. Está tan ciego como ese ciego, pero no puede verbalizarlo. No puede decir, dame la oportunidad de ver la vida de nuevo, de otra manera. Jesús podía haberle dicho a cualquiera de esa multitud, che, necesito ir a tu casa. Y hubiera sido bien recibido. La multitud venía dando gloria a Dios. Venía alabando al Señor. Si Jesús quería alimentarse o descansar, hubiera sido un honor para cualquiera de esa gente recibirlo en su casa. Pero se detiene, mis hermanos, mis hermanas, se detiene y se lo pide a ese inmundo publicano colgado del árbol al que todos odiaban. Se expone a sí mismo el Señor cuando todos venían glorificándole. No le interesa un pepino su éxito, su fama, su gloria. Él ve a ese hombre en estado de indignidad que sin gritar gritaba, ya para mí no hay salida. ¿Por qué se expuso así el Señor? ¿Por qué se expone así delante de toda esa gente que recién lo estaba alabando? ¿Por qué se expone a ser criticado como fue criticado por todos los que recién lo admiraban? ¿Saben por qué? Por esta expresión que aparece cuando él le habla a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, escuchen con atención. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo pose en tu casa. La necesidad de Zaqueo se convirtió en la necesidad del Señor de restituir su vida. Era como decirle a Zaqueo, basta, Zaqueo, de vivir colgado de la indignidad. Bájate de esa autoestima destructiva. Date prisa en hacerlo, porque me quiero ir contigo, lo necesito, me es necesario. Esta expresión del Señor, es necesario, amados, no es una expresión dicha así porque así. Es algo que usualmente el Señor usaba cuando quería definir su misión en este mundo. ¿Escucharon lo que dije? Esta expresión lo usaba Jesús cuando quería definir el por qué había venido a este mundo. Yo quisiera que leamos algunos pasajes rápidamente de Lucas y van a ver cómo esta expresión del Señor está en Él siempre cuando tiene que definir su misión. ¿Se acuerdan cuando Él era un jovencito? Sus padres van a Jerusalén a adorar y vuelven en la caravana que no lo encuentran y van y vuelven al templo y lo encuentran rodeados de los doctores de la ley y su madre lo cuestiona y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué es lo que contesta Jesús? Lucas 2:49, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando la gente le pedía incesantemente que se quedara con ellos, ¿qué le decía al Señor? Lucas 4:42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera con ellos. Pero él les decía, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Cuando se revela a los discípulos como el Cristo de Dios, Lucas 9:20, y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Y entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era su misión. Es necesario detenerme aquí
Revelaba la misión por la cual Él se había encarnado y había venido al mundo. Cuando se entera de que Herodes lo estaba buscando para matarlo, Lucas 13, versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es necesario. Permanentemente el Señor usaba esto antes de ser crucificado. Lucas 22, 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Era su misión. Cuando Él decía es necesario, es porque revelaba la misión que lo había traído a este mundo. Y cuando resucita de los muertos también, y los discípulos asombrados no podían creer lo que estaban viendo con sus ojos, les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Es necesario. Era necesario que lo hiciera bajar de ese árbol. Era la necesidad de Jesús restituir la vida de ese hombre que no tenía destino, que no tenía sentido, que no tenía significado ya, que estaba abandonado a la impureza y a la indignidad. Cuando el Señor le dice esto a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa, es porque lo que va a pasar con Zaqueo, Lucas quiere que se interprete como una señal que apunte a la misión que trajo a Jesús a este mundo, que es la de restituir, restaurar, recuperar la vida de todos aquellos que se encuentran desesperados por escapar del dolor de una existencia sin significado, y en especial poder recuperar aquello que desperdiciaron o perdieron. Es necesario para Dios hacerlo. Ese es necesario de Jesús tenía que ver íntimamente con su sacrificio en la cruz. Por eso lo usaba cuando Él definía lo que iba a hacer. Y Zaqueo, el consagrado para ser puro, pero que vivía impuramente, tenía muchísimo que ver con esa impronta que llevaría al Señor a dar su vida en sacrificio. Porque era por gente como Zaqueo por la que Jesús vino a morir. Miren cómo termina este relato. Capítulo 19, 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vio Jesús en ese hombre colgado del sicómoro al que todos insultaban? Nos vio a cada uno de nosotros. Nos vio a cada uno de nosotros. Vio su misión: restituir lo que nosotros desperdiciamos, restaurar en nuestras vidas el origen de la creación de Dios, devolvernos la esperanza perdida. Esa sigue siendo su necesidad, ya que nuestro Señor Jesús es aquel que busca siempre recuperar nuestra existencia. Por eso destaca Lucas estas palabras de Jesús a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. No era la necesidad de Zaqueo, se había convertido en la necesidad de Jesús.
No puedo pasar de largo. Date prisa, Zaqueo, desciende, sal pronto de ese estado de indignidad. Me quiero ir contigo a tu casa, porque es gente como vos por la cual yo he venido a dar mi vida. La indignidad no es un problema para Dios. El pecado no es un problema para Dios. Es nuestra actitud el problema. Nuestro autoconcepto de nosotros mismos. Las culpas que no le hemos permitido al Señor borrar de nuestras vidas. La carga del dolor por nuestras malas decisiones. Los arrastres de las frustraciones que detienen el proceso de esa restitución que Dios quiere operar en nuestras vidas. En Zaqueo y en ese árbol de impureza nos vio a nosotros. La última y tercera pregunta. ¿Por qué Zaqueo decide hacer lo que hizo si Jesús no le pidió que hiciera nada? Simplemente Jesús fue a su casa a posar. Capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué hizo eso Zaqueo? Jesús no se lo pidió. Jesús no le dijo: bueno, Zaqueo, desde ahora en adelante hay que ordenar la vida, hay que organizarse, hay que empezar a hacer las cosas debidamente. No le dijo nada a Jesús, simplemente fue con él a su casa. La ley judía exigía que todo aquel que actuara de manera ilícita, apoderándose de algo que le pertenecía a otro, debía no solamente reintegrar lo que le quitaba al otro, sino agregar una quinta parte de eso que le había quitado. Eso es lo que establecía la ley judía. Devolverle lo que le quitó, más una quinta parte de lo que le había quitado. Ahí en Números 5:5. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Había que agregar solamente una quinta parte. Pero nos encontramos aquí que Zaqueo no hace eso. Decide devolver 4 veces más de todo aquello que había defraudado. O sea, restituir cuadruplicado cuando la ley solamente le exigía devolver la quinta parte de lo que había defraudado. ¿Qué nos encontramos aquí, mis hermanos, hermanas queridas? Nos encontramos con un hombre que no puede dejar de repetir lo que él mismo recibió del Señor. Restituir no es un requisito para recibir perdón, sino el resultado de obrar con justicia una vez que hemos recibido ese inmenso e inmerecido perdón de Dios. En la restitución no obra la culpa, sino la convicción de lo que es justo en la vida de aquel que fue restituido 1000 veces más por el perdón de Dios. Zaqueo no solo restituyó, sino se volvió generoso. La mitad de mis bienes les doy a los pobres. Nos encontramos con un cambio radical en la vida de este hombre por la sola presencia de Jesús en su vida. Después de este encuentro personal y trascendental con Jesús, ya para Zaqueo Jesús no puede ser un personaje que pasa por el camino, a quien quería ver. A partir de esa expresión de misericordia y gracia del Señor, de aceptarle en su indignidad y de exponerse por él, Jesús pasa a ser para Zaqueo
el Señor de su vida, el dueño de su vida y de todo lo que tenía. El que ha cambiado para siempre su corazón, ya no servirá más los pequeños señores a quienes le daba culto. Zaqueo ha llegado a la fe. Zaqueo ha descubierto a Jesús como el único Señor de su vida. Y saben, estoy plenamente convencido que quien es consciente de haber recibido tal expresión de perdón es capaz de convertirse en otra persona, en la persona que Dios siempre quiso que sea. Habitualmente nuestra mentalidad es distinta. Cuando nuestra vida se desenvuelve en el mal, pensamos que lo primero que hay que hacer es un esfuerzo personal por convertirnos. Aún creo que se enseña así, ese tipo de evangelio. Creemos que cuando nos hayamos vuelto buenos a causa de nuestro esfuerzo, entonces Dios nos perdonará. Generalmente los ojos humanos contemplan este proceso: pecado, conversión y luego perdón. Pero los ojos de Dios tienen un proceso distinto: pecado, perdón y luego conversión. ¿Me entendieron esto? Zaqueo restituye en la misma dimensión en que experimenta haber sido antes restituido. Jesús no se lo pide. Zaqueo actúa convertido por el amor de Jesús y de su presencia en su vida. Este es el proceso que nosotros debemos experimentar. Dios nos restituye y luego nosotros en respuesta restituimos a los demás. Dios nos restituye, nosotros su iglesia somos agentes de restauración en este mundo de aquello que hemos recibido de Él. ¿Por qué debemos servir? ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué debemos trabajar para el reino de Dios? ¿Por qué debemos misionar? ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Por qué debemos buscar a los perdidos? ¿Por qué debemos bajar de los árboles a los saqueos de este mundo? Sencillo, porque como el Zaqueo de este pasaje, repetimos en otros lo que hemos recibido de Jesucristo. No por esfuerzo, sino por respuesta al perdón de Dios. Jesús no tiene por qué decirnos que hagamos nada. No le dijo nada a Zaqueo, absolutamente nada. Pero Zaqueo hizo todo lo que Jesús hizo con él. Si en verdad reconocemos que Él nos bajó de un árbol de vida indigno, un árbol podrido, lleno de frutos falsos, y se vino con nosotros, y está con nosotros. Si en verdad nos reconocemos restituidos por el Dios que restituye, es seguro que haremos nosotros también con otros lo que el Señor hizo con nosotros. Dios restituye, restaura, recupera nuestras vidas para que nosotros seamos agentes de su restitución, de la recuperación de la vida de otros y de la restauración de este mundo. Una iglesia que se mueve en restitución es una iglesia que reconoce lo que ha recibido de parte de su Dios. Dignidad. ¿Y sabes qué? La dignidad que te da Cristo es incomparable con cualquier riqueza de este mundo. Zaqueo vivía atrapado al materialismo, a tener mucho porque quería tapar esa indignidad que sentía que había profundamente en su corazón.
Pero cuando Jesús le devuelve la dignidad, la pureza de vida, Zaqueo ya no tiene problema con ese materialismo. Para él solamente es un instrumento para bendecir la vida de otros. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno defraude se lo devuelvo 4 veces. No hay nada que pueda cubrir la impureza de nuestras vidas que sea semejante a la sangre de Cristo. Para Él, mi hermano, mi hermana, para el Señor. Vos fuiste el Zaqueo que estaba colgado de ese árbol. A Él, no a vos, no a mí, a Él le fue necesario encarnarse y dar su vida en la cruz. A Él le fue necesario buscarte, pararse en tu lugar de vida indigna y decirte: date prisa, me quiero ir a vivir contigo. Impresionante amor de Dios. Indescriptible amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Cómo no responder a ese amor? Buscando llevar la vida digna que a Él lo honre. Porque su perdón ya nos fue dado por siempre. Y ser agentes de ese amor en este mundo. Restauradores. En un tiempo tan crítico como que está viviendo nuestro mundo, Dios quiere levantar un pueblo así, una iglesia de Zaqueos, de puros, no de impuros, de inmaculados por la sangre de Cristo, impartiendo la vida del reino de Dios a aquellos que lo rodean. Fue la misión de Jesús, es necesario. Es nuestra misión también. Es necesario que nosotros seamos sus agentes de restauración. Hay tantos Zaqueos colgados de la impureza y de la indignidad. Jesús quiere acercarse a ellos a través de cada uno de nosotros. Oramos. Y casi no encuentro palabras, Señor. Te paraste en mi sicómoro un día y me miraste y me amaste en mi indignidad. Y quisiste habitar mi vida y convertirme en casa de Dios en este mundo. Y eso es lo que me hace digno, Señor, y eso es lo que nos hace dignos. Que el Dios que no puede ser contenido por nada en el cielo y en ese universo, hoy nos habite. En tu dignidad y en tu sangre, Señor, derramada en la cruz, nos hiciste puros. Ese es necesario tuyo, Señor, conviértelo en nuestro es necesario en este tiempo. Que podamos tener y tomar actitudes como la que tomó Zaqueo, Señor, cuando recibió eso. Que no haya interés mayor en nuestra vida
que ofrecer esa restitución a otros. Mueva a tu iglesia a evangelizar, Señor, por esta causa solamente. Mueve a tu iglesia a predicar por esta causa. Abre nuestros ojos a aquellos que alrededor nuestro están colgados de árboles sicómoros. A través de nosotros, acércate a ellos, Señor, con este mensaje de salvación. Se acerca el próximo fin de semana, Señor, donde vamos a recordar el propósito de la cruz. No está lejos de lo que acabamos de ver en esta mañana, Señor. Sigue siendo tu necesidad traer salvación a este mundo. Porque vos viniste a buscar lo que estaba perdido. Nos buscaste a nosotros. Y a través de nosotros querés seguir buscando a aquellos que están perdidos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a encarnar también esta necesidad tuya en nuestras vidas. Estamos envueltos de tanto egoísmo, materialismo, avaricia de vida. Queremos comprar la estima, Señor, que solamente tú puedes darnos. Y gastamos exageradamente todo lo que somos y tenemos en busca de esa estima que ya está provista en la cruz. Danos la capacidad de disfrutar, Señor, que tus ojos nos hayan mirado primero. Te amamos, Señor Jesús. Y así queremos servirte en amor, en gratitud, ante tanta generosidad tuya, Señor. Ser generosos también con el propósito por el cual estamos todavía en esta vida. Restituir. Tú eres el Dios que restituye, que restaura, que recupera. Confirma esta palabra ahora, Espíritu Santo de Dios. Por favor, Señor, que no nos vayamos o que no dejemos esta transmisión sin tomar una decisión de vida. Te lo suplico, Señor. Marca con esta palabra, Señor, nuestras vidas. Obra, Espíritu Santo, obra. Confirma esta palabra, Señor. Confírmala en nuestros corazones. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre
sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Cuán hermoso, oh cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh cuán hermoso, oh cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra pena ante su trono. Te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. No te imaginas, no tenés una idea de lo que vale tu vida. Tu vida es una vida diseñada para la dignidad, no para la impureza. Tu vida fue comprada por la sangre del Hijo de Dios. Viví para su honra. Bájate de ese sicómoro. Eres un hijo, una hija de Dios. Comenzó un nuevo tiempo en tu vida. Sé generoso en restituir de la misma manera que la vida del Hijo de Dios restituyó tu vida. El Señor te bendiga, iglesia. Que esta palabra marque tu corazón en este tiempo de Pascua, de resurrección. Bendiciones. Tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ten presente que podés volver a escuchar los mensajes anteriores en nuestros canales de iVoox y Spotify. Y si te interesa, podés instalar nuestra aplicación donde encontrarás este tipo de contenido y más. Estamos para servirte.